Ataraxia Academy. Con Isabel Correa. Pedro Molina. Belén Ceballos. Y Quique Fuentes. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Hoy, autoliderazgo del líder. Síguenos en las principales plataformas de podcasting. El liderazgo, digamos que hay muchos autores a través de la historia que han lanzado definiciones y esas definiciones han estado muy marcadas, pues, como por el momento histórico, por el enfoque. Hubo momentos en la historia donde había mucho más enfoque en la producción, otra vez en los procesos, en la rentabilidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo del momento histórico, los autores han definido el liderazgo. Ahora nosotros que nos gusta llamarnos un poco alquimistas, que combinamos un poquito de aquí, un poquito de allá, pero de todas maneras con una visión profundamente humanista, creo que esta no es una construcción mía, sino que es una construcción nuestra de Ataraxia y de Cine y de todas las experiencias que nosotros hemos recogido a través de estos años en los procesos de formación. Yo creo que el liderazgo es esa capacidad que tiene una persona para inspirar a otras a moverse a alcanzar un objetivo. Y cuando hablo de inspirar, detrás de ese inspirar hay mucho autoconocimiento, autoliderazgo, conocimiento del equipo, conocimiento del entorno, de entender muy bien qué es lo que necesita cada persona del equipo, en qué momento están. La semana pasada estábamos haciendo un taller en Sevilla de liderazgo y yo les decía que el ejercicio de liderazgo es algo tan delicado que yo lo asocio como a la filigrana. Es algo que es muy delicado, muy del día a día, muy del sentir, muy del estar presente para leer los contextos, los entornos, y creo que eso empieza a dar un poco de respuesta a ese gran objetivo de romper el paradigma de cuál estilo es mejor o peor. Creo que lo más importante de una persona que asuma un rol de liderazgo, primero que todo es conocerse, porque quien se conoce se gobierna. Autoliderarse, porque cómo voy a ir a liderar a otros si todavía no me lidero a mí mismo. Y con esto lo que quiero decir es conocer cuáles son todas sus fortalezas, cuáles son sus áreas de desarrollo, cuáles son esos puntos que le generan una gran explosión de emociones y cuáles no. También desde el punto de vista de conocimiento técnico, hasta dónde llegan o no. Sí, un líder no tiene que sabérselas todas para nada. El líder es un ser humano con unas capacidades y con un deseo de asumir esos retos o de pagar esos precios que incluye liderar. Pero creo que lo más importante y primer punto es un líder debe conocerse, porque en la medida que se conoce, va a tener herramientas para poder dar el siguiente paso, que es conocer a su equipo, conocer a su entorno, en qué momento están y qué necesitan. Y Entonces, la frase de no podrás liderar a otros si no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿te cuadra con tu definición? me cuadra mucho. Qué importante es el autoconocimiento, ¿verdad? Claro, tú piensas, fíjate que has dicho dentro de la definición que has puesto es esa persona que es capaz de inspirar a otras personas. Dentro de ese inspirar, hay veces que ciertas palabras, el lenguaje es generativo, crea realidad, y ciertas palabras en ciertos momentos pueden llevarme a la acción, pero ya esas mismas palabras en otro momento determinado me pueden hacer todavía mucho más chiquitito. Entonces, qué importante primero es que el líder conozca con qué emoción, por ejemplo, entra a una reunión o con qué emoción conecta en una conversación con un colaborador, con qué emoción, con qué actitud está en el día a día dentro del departamento.
porque evidentemente gracias a las neuronas espejo, lo, nosotros vamos a ser transmisores de nuestra propia emocionalidad, ¿sí? Por lo tanto, ahí es clave la conciencia emocional, Sí. ser capaz de identificar con qué emoción estoy. Ujú. Y luego la regulación emocional, porque, bueno, pues si yo tengo una emoción, que eso no significa quizás, cuéntame Isa, de que el líder siempre tenga que estar hecho un pantera las 24 horas del día. Para nada, pues estamos hablando que es un ser humano. Ningún ser humano está hecho pantera las 24 horas del día. Pero sí, ese autoconocimiento le trae reflexión y saber qué toca y qué no toca en cada contexto. Seguramente hay momentos en los que sienta mucha frustración, sienta ira, sienta enojo y de esa, precisamente esa regulación emocional le lleva a la reflexión a decir, oye, pues en este momento no toca dar este feedback. En este Qué bueno. momento necesito bajarle a estas revoluciones, tomar un poco de distancia y mirar con mucha asertividad esto que está sucediendo para poder dar un feedback adecuado. Claro, porque es posible que el colaborador, en vez de ver el amor que hay detrás de ese feedback para corregir ciertos comportamientos o actitudes que no tocan en un determinado contexto, esté viendo su ira. Absolutamente. Y Y, que en- malinterprete también esa ira y ese enfado hacia él. y entonces en lugar de dejar huella, que es lo bonito de esa parte inspiracional del líder, pues a lo mejor está dejando una cicatriz. Ay, qué bueno, porque fíjate que te iba a decir, bueno, huella siempre vamos a dejar, pero me ha gustado mucho la metáfora. En vez de huella, puede dejar cicatrices. Pues esa metáfora me la enseñó un maestro hace mucho tiempo y me dijo, Isa, en esta vida hay dos tipos de personas. Las que se van dejando huella y son recordadas con afecto, con amor, con alegría. Qué bonita esta persona. O las que se van dejando cicatrices y son recordadas con mucha tristeza porque hirieron. Y este es un efecto que es una línea muy delgada en el que podemos caer todos a lo largo de nuestra vida, hemos dejado huellas y hemos dejado cicatrices. Pero precisamente ese autoconocimiento es el que le va a permitir al líder cada vez más dejar huellas y menos cicatrices. Y dentro del contexto del autoconocimiento, sabemos que hay como diferentes estratos. Dentro del autoconocimiento, pues está el entorno de la persona que nos puede ayudar a saber qué tipo de persona es a través de su entorno. Están sus conductas, sus comportamientos, sus tendencias de comportamiento, sus tendencias conductuales. Están sus talentos, sus habilidades, sus dones, sus áreas de desarrollo. Están también sus valores, sus creencias, su propia identidad, su propósito. Hoy, si te parece, nos vamos a centrar de entre todas esas capas en las tendencias de comportamiento. ¿Y hay alguna relación de tendencias de comportamiento y estilo de liderazgo? Es decir, ¿los diferentes perfiles tienden a liderar si no toman conciencia de ello de una manera determinada? Absolutamente. ¿Qué es el liderazgo? Pues es una serie de comportamientos que activo en un momento determinado. El DIX, como lo vimos por allá en la primera sesión, lo que mide son las tendencias de comportamiento y a las personas que se las aplica el test, recordemos que el DIX mide 16 estilos diferentes, cómo yo tiendo a comunicarme, cómo yo tiendo a trabajar en equipo, cómo yo tiendo a tomar decisiones y hay un estilo en particular es cómo yo tiendo a liderar. Entonces, claro que sí, hay una implicación directa entre cómo yo tiendo a liderar con mi perfil conductual. ¿Eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las personas tenemos una tendencia natural de liderar, independiente que tengamos un rol de liderazgo. No, yo siempre lo explico como, ¿qué es lo que el cuerpo me pide? ¿Sí? Entonces, digamos que no somos un color, que somos una mezcla de los cuatro colores y desde esa perspectiva podría decirte que hay miles de combinaciones en esas tendencias o preferencias a la hora de liderar. Pero si te parece, podemos empezar como hablando de los perfiles puros, de los colores puros y dependiendo de cómo se desarrolle la conversación, podemos tocar otros que sean mixtos, que es la combinación de dos colores. Perfecto, vamos a hacerlo así. Para aquellas personas, claro, no sabemos en
qué nivel de madurez en cuanto a conocimiento del DIS han llegado las personas que ahora mismo nos están escuchando. Ahora vi cómo están, sí, sí, sí. Y si no hacemos un pequeño resumen. No, bueno, quizás más que hacer un resumen, porque al final perderíamos la intención de la clase de además ciertas personas que sí bueno, pues ya tienen cierto recorrido con la metodología. Yo os invito a que aquellos que llegáis nuevos como a esta metodología, le mandéis un correo a Belén. Belén, por fin, puedes poner en el chat tu correo electrónico y Belén os va a hacer llegar un webinar donde solo hablamos específicamente de la metodología, ¿vale? Simplemente por recordar un poco, es que esa metodología habla de nuestras tendencias del comportamiento a través de 4 variables. Esas variables son el acrónimo DISC, D-I-S-C. Cada variable lo que hace es, de alguna manera, identificar hacia dónde orientamos nuestra energía y cuáles son nuestras preferencias. Y según William Morton Maston, que es el que desarrolla esta metodología, hay 4 direcciones donde canalizar la energía. Uno hacia las personas, otro hacia las metas, otro hacia las normas y los procedimientos y otro hacia la armonía, la serenidad en el entorno y en el contexto, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la barra roja, primera. Bueno, ya, como vamos a utilizar esto de barra roja, amarilla, verde, azul, pues vamos a asociar. La barra roja es la orientación a la meta y a la dominancia, la barra amarilla es la orientación a las personas y a la influencia, la barra verde es la orientación a la armonía y a la serenidad y la barra azul es la orientación a las normas y los procedimientos y el pensamiento objetivo racional. Bien, pues entonces vamos a empezar con el primer líder y vamos a ver de una manera natural, sin que él tomara conciencia, que es lo que mide la metodología dice, oye, las personas tenemos unas tendencias de comportamiento, tenemos el potencial para comportarnos de otra forma que nosotros queramos, aunque no esté en nuestra naturaleza, pero siempre que activemos un comportamiento de nuestra naturaleza, vamos a tener un sobreesfuerzo energético. Por lo tanto, cuando no se toma conciencia, como nuestro cerebro tiende a ahorrar energía, siempre tenderemos, a no ser que yo ponga voluntad o conciencia, como he comentado, tenderemos a comportarnos ante un determinado estímulo de una manera determinada. Bueno, ¿cuáles son las tendencias de comportamiento de aquel líder, hombre o mujer, que tenga la barra roja alta? Y que Eso. las otras barras, por ejemplo, pues estén más bien bajitas. Una esté por encima del 50% y las otras barras, la amarilla, la verde y la azul, esté por debajo del 50%. Vale, muy bien. Pues, ¿cómo tienden a comportarse? Como lo que más les atrae, ¿no? Tienden a tener comportamientos muy directivos, a estar a cargo. ¿Por qué? Porque es la energía roja lo que mide, es cómo nos paramos frente a los objetivos y a las metas. Entonces, si estamos hablando de una persona que tenga esta barra o esta energía muy alta, lo que nos está diciendo, oye, su prioridad son los resultados, que las cosas se den. Entonces, van a tender a comportarse de una manera muy decisiva, muy directa. Estos perfiles tienden a ser muy ambiciosos. Entonces, digamos que se trazan un objetivo y lo logran y el siguiente objetivo, vamos, es que es mucho más alto. Imaginémonos que una persona que está empezando en el mundo del running, pues ya hizo 5K. A la siguiente carrera no está pensando en hacer 5K, ya está pensando en los 10K. Y así sucesivamente van aumentando, tienden a ser muy ambiciosos, tienden a ser muy competitivos, eso sí, con una clara orientación al resultado. Eso de, bueno, no, lo importante es participar, eso no está en el lenguaje de una persona con esta tendencia de liderazgo. A estas personas les gusta competir y ganar. No es suficiente la competencia. Bueno, estos perfiles también se consideran que, pues, que son personas como muy realistas, están muy basadas en los datos, en los hechos y muy prácticos. Entonces siempre van a buscar llegar más rápido y mejor a su meta. Todo lo que se interponga entre sus ojos y la meta, pues van a tender a saltárselo o evitarlo, esquivarlo. Hay otra característica interesante de estos perfiles. Esto puede crear tensiones en otros departamentos. Por ejemplo, me quiere sonar, ¿no? Un líder del departamento comercial que tenga una clara orientación hacia la meta, que quiera ir a por un determinado cliente y que desde financiero, orientado a la norma y al procedimiento, le tire para atrás la venta porque el cliente puede ser demasiado riesgoso. Absolutamente. Absolutamente va a generar mucha tensión porque ellos tienden a defender sus propios intereses. ¿Qué le interesa a este cerrar el negocio? No le interesa qué tan riesgoso pueda llegar a ser.
Entonces, Ujú. estos son de los que dicen yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. A lo mejor no van a ir a preguntarle al financiero, cierran la venta y luego resuelven, porque Eso eso lo sí resuelve. resuelven. Bueno, no sé si las personas que nos estáis escuchando en vuestras organizaciones de vez en cuando ha habido este tipo de tensiones, ¿no? En un comité de dirección que de repente hay una persona muy orientada hacia la meta, otra persona muy orientada hacia el procedimiento y ahí ocurren pues las tensiones propias de, oye, eso no se puede hacer porque te salta la norma, pero tú no quieres vender entonces, al final no vas a arruinar, yo soy el que traigo el dinero a casa y cosas de ese tipo. Muy bien, pues nada, Isa, síguenos contando características. Una cosa muy importante es que estos perfiles como líderes tienden a valorar a sus colaboradores en función de la proactividad y de los resultados. Entonces esto empieza también a marcar una tendencia de cómo ellos prefieren construir su equipo. Si no toman conciencia, van a tender a construir su equipo con personas que tengan esta misma energía. Que bueno, eso me recuerda que hay un sesgo cognitivo que todo líder debe de entrenar. En este caso es el efecto halo. El efecto halo es asumir que una persona tiene un montón de competencias desarrolladas cuando en realidad a lo mejor solo tiene una o dos que conectan con lo que yo admiro y presupongo que todas las demás también las tienen desarrolladas, cuando no es cierto. Entonces, a lo Exactamente. mejor personas con orientación clara al resultado, puede ser que estos líderes los vean como panteras, evidentemente ahí sí lo son, pero en otras competencias a lo mejor no lo son tanto. ¿Puede Es- ser? Puede ser totalmente. O que su ritmo sea muy activo y diga, no, este sí se mueve, pero a lo mejor se mueve no en la dirección que él quiere para sus objetivos o no con la racionalidad que se espera. Pues un Porque movimiento es un desastre, un elefante en una cacharrería. exactamente. Entonces recordemos que el ritmo de este perfil es muy activo. Con todo lo que se mueva van a resonar, pero tienen que llegar un poquito más a esa reflexión. Hay una cosa muy interesante en el ejercicio del liderazgo y es que, pues evidentemente todos los perfiles, pues acá empezamos esta conversación hablando de que los líderes son seres humanos que sienten, que tienen emociones y demás. Y los líderes que tienen es una energía roja muy alta, experimentan unos miedos que está muy interesante ponerlos sobre la mesa. ¿Cuáles dos miedos? Pues el primero, a ser vencido o a perder, o a que eso que es tan importante no se dé, ese objetivo que es tan importante no se dé. Y eso nos va a marcar mucho porque a veces van a tener comportamientos que se noten tanto y puedan chocar. Porque cuando algo que es importante para mí se ve amenazado, pues entonces yo voy a tender a tener unos comportamientos como muy contundentes para defender eso. Y el segundo miedo que pueden experimentar, que me parece muy interesante también poner sobre la mesa, es que tienen miedo a parecer débiles, a parecer en tu lenguaje, Quique, unos gatetes. Y esto puede provocar el hecho de no mostrarse vulnerable a su equipo, a Exact- cargarse excesivamente de tener muchas tareas, porque yo soy el pantera y puedo con todo. exactamente. Entonces eso le va a dificultar un montón la delegación. Eso le va a Claro, dificultar un porque montón. si él piensa que yo, o sea, que mi colaborador no va a hacer el trabajo tan bien como lo haría yo, bueno, más que también que quizás a lo mejor, corrígeme, que eso a lo mejor es más del perfil del líder con la barra azul, sino no en la eficiencia y en la velocidad en que yo podría hacer ese objetivo. Exactamente. O en lo que yo esperaría para que eso que yo tengo en mi cabeza se dé, porque al final es él el que tiene en su mente cómo quiere, cuánto necesita llegar y muchas veces tampoco es tan claro porque hay un punto de inflexión con estos perfiles y es la comunicación. Claro. Y, y- y entonces esta expresión de quita, yo lo hago, sería muy asociada a esto que estamos hablando. Absolutamente. Cuando están bajo mucho estrés, cuando ese objetivo está amenazado, es muy probable que tengamos comportamientos de pueden pasar dos cosas. No le doy la autonomía a la persona y le digo, hazlo así y hazlo ahora. No quiero que pienses, quiero que lo hagas de esta manera. O quita, ya lo hago yo. Y eso tiene consecuencias terribles en el equipo. Y desde el punto de vista del liderazgo, pues está mermando la confianza, está mermando la autonomía. ¿Y eso en qué se va a ver? Pues es un factor grandísimo de desmotivación en las personas. Y de autoestima, Isa, porque detrás de la línea quita, yo lo hago, entre líneas está Tú tú no no vas. puedes hacerlo.
tú no puedes hacerlo. o no eres suficiente. O no eres suficiente porque lo tengo que hacer yo. Y luego este tipo de líderes piden proactividad, Sí, ¿no? Buscan la proactividad, pero de repente activan comportamientos que si no son conscientes, están minando la proactividad. y en ese estilo de comunicación que tiende a ser tan directa, pues entonces pasan de ser sinceros a ser muy sincericidas. Entonces, no hay un espacio de reflexión ni de respiración ni de regulación emocional como lo pensó. Así salió sin leer el contexto, sin leer el entorno. Y eso, pues evidentemente genera muchas tensiones y muchos quiebres en las relaciones, pues confianza con el equipo y demás. Basta decir que todo esto que está comentando Isa tiene que ver con una tendencia de comportamiento, que líderes que tengan esta barra roja alta, pero que sean conscientes, que se hayan desarrollado, que hayan entrenado habilidades de escucha activa, empatía, concienciación y regulación emocional, pues evidentemente pueden frenar su tendencia. Pueden Evidente. frenar su tendencia. Y de ahí es lo que se trata, ¿no? Al final este taller tiene que más que ver con que la gente tome conciencia de si alguno de los comportamientos que puede tener, que comenta Isa, los que nos estáis escuchando, los activamos, tomamos conciencia y luego le ponemos un remedio, ¿no? Pero al menos el tomar conciencia. Es un taller primero de autoconocimiento. Y para poder cambiar algo, primero tengo que saber ese algo, ¿no? Tengo que ser consciente de ese algo, si no, no puede haber cambio. Muy bien. ¿Alguna Todo cosita más, Isa? está en el lado oscuro, ¿eh? Que estos perfiles tienen unas fortalezas enormes. Por ejemplo, generan mucha confianza en el equipo. ¿Por qué? Porque aportan mucha valentía. Son los que asumen los retos, son los que asumen los riesgos. Cuando nadie se quiere mojar, cuando hay mucho miedo, mucha incertidumbre, estos son los que tienen esa capacidad de visión y dicen, venga, vamos a hacerlo, lo tengo claro. Yo asumo las consecuencias y asumo la responsabilidad, pero vamos. Se comprometen un montón, tienden a ser súper resilientes. Cuando las cosas no están saliendo como ellos esperan, se sobreponen muy rápidamente y activan el plan B o el plan Z. Si se les acaba el abecedario, vuelven y empiezan. Cambian muchas veces los planes, pero jamás sueltan su objetivo. Y eso también le da como una cuota de confianza a las personas que hay en el equipo. En la pandemia se hizo muy viral una carta de un empresario que no escribió en la pandemia, donde le estaba dando un parte de tranquilidad a sus empleados porque estaban viviendo un momento de crisis. Y en ese momento, lo que este señor le dice a sus empleados es, miren, pues ante la adversidad hay dos tipos de personas, los que se sientan a llorar y los que deciden fabricar pañuelos. Tengan la certeza que yo soy de los que fabrica pañuelos. O sea, no los voy a dejar, ni voy a abandonar el barco, ni los voy a dejar tirados. Eso requiere de mucha valentía. También toman decisiones y decisiones muy rápidas. Nada más imaginémonos qué hubiera pasado durante la pandemia con las empresas si en los equipos no hubieran existido líderes con una barra roja alta. ¿Qué hubiera pasado con la toma de decisiones? ¿Nos quedamos esperando a que resuelvan a ver qué es lo que va a pasar en el mundo? No, Porque posiblemente este perfil de líder es el que mejor se maneja ante la incertidumbre y es el más resiliente, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Pues porque tienen esa energía de impulso, tienen esa energía de innovación, de riesgo, de arrojo. Entonces, pues esto todo es como un caldo de cultivo para que pasen cosas. Digamos que en esta energía no existe la parálisis, porque sus Es propios cuerpos les piden acción y movimiento. Estos perfiles no se pueden quedar quietos. ritmo activo, que son las características principales de esta barra, ritmo activo, nivel racional y orientación al logro y al resultado. Exactamente. Muy bien. Pareciera que en liderazgo, y así es, ¿eh? Nosotros llevamos pues 15 años pasando psicometría en toda nuestra formación y en todos nuestros entrenamientos pasamos la psicometría. Y sí que es cierto que en los comités de dirección, pues es la barra roja es la que más abunda. ¿Eso significará que el líder debe tener barra roja o que otros estilos no pueden ser buenos líderes? No. Eso lo que significa, Quique, es que
El liderazgo exige pagar unas cuotas, por ejemplo, en impopularidad, unas cuotas de tomar decisiones. Entonces, al perfil rojo, como eso está en su naturaleza, como bien lo decías, no tiene que hacer mucho esfuerzo porque esto le sale de manera natural. Es muy factible ver muchas personas que tengan roles de liderazgo con esa barra roja, pero eso no quiere decir que los otros perfiles, los otros colores no puedan ejercer un liderazgo. Todos tienen muchas fortalezas y tienen muchas áreas de desarrollo. Pero Y qué triste, ¿no, Isa? Qué triste entonces de que, bueno, de que ciertas otras barras que podrían ser grandes líderes, pero por no querer pagar el precio muchas veces de este liberalismo tan agresivo, pues pareciera, ¿no?, que las personas que tienen la barra roja más alta, en un contexto de competición, en un contexto donde libro de quién me robó mi queso, entonces como no llegué antes al queso me lo roba otro alguien, pues pareciera que en esos contextos la barra roja sí que puede ayudar a ser un poquito más de impulso, ¿no? claro, sobre todo en los momentos de crecimiento, pero y en los momentos de estabilidad, cuando ya estamos sosteniendo, a lo mejor ahí no se necesita un liderazgo con tanto arrojo, ahí se necesita a lo mejor un liderazgo más de innovación y cómo lo vamos a hacer diferente. Hombre, ya crecimos, ya tenemos un nivel de reconocimiento, pero ahora tocará quizás una influencia, una inspiración. O a lo mejor va a tocar ahora ya mirar hacia las personas, que es como los perfiles de los que vamos a hablar en un momento. Mira, estoy así recordando, bueno, habría que analizar bien cuál es el perfil de Winston Churchill, ¿no? Pero quizás el puntito ese de inspiración, de hacer a los ingleses, hacerles ver que se podía ganar la guerra, aún que en lo más profundo de su corazón todos pensaban que Alemania les iba a machacar, pero esas palabras bien elegidas en momentos determinados, pues hizo ese impulso. Pero fíjate, ¿no? Si hacemos una reflexión, por lo menos aquí en España, yo no sé si pase en otros países, y yo mirar a nuestros líderes políticos y abunda mucho la barra roja. ¿Pudiera parecer que es por lo mismo, Isa? Al final, otros líderes políticos no han querido pagar el precio de llegar a la alta política. Dos cosas, Quique. Una que toca directamente al VIX, que tiene que ver con las tendencias de comportamiento, y sí, efectivamente. Pero hay otra barra que es que esto no mide, que tiene que ver con los valores. Y entonces tú sabes que los valores impulsan la conducta y a lo mejor hay líderes muy buenos, muy humanistas, que no están dispuestos a pagar el precio que exige la política para llegar a esas altas esferas. Mira, durante 3 años sabes que coqueteé con la política y qué diferente era ver a los alcaldes y a las alcaldesas de pequeños municipios de 3.000, 5.000 habitantes, donde el perfil que abundaba era un perfil azul-verde, verde-amarillo, con mucha orientación, ¿no?, al servicio. Y en el Ujú. momento que ibas ya avanzando en la alta política, claro, pero es que es un tema también de competición. En política primero tienes que competir con los tuyos y luego ya empiezas a competir con otros. Es demoníaco, pero bueno, vamos a ver otros perfiles. Venga, ¿te parece? Venga, Sí. cuéntanos un poco de la barra. No sé si se acaba con el perfil rojo, pero por ser más eficientes y poder dar al menos los 4 perfiles, háblanos ahora de la barra amarilla. Imagínate un líder con la barra amarilla alta, 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 alta y las demás barritas bajas, 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 que ahí, bueno, a ver si me siento reconocido en lo que dices. Yo voy a sacar la bolita de cristal. Venga, pues estos perfiles, cuando tienen este rol de liderazgo, pues tienden a ser entusiastas, animados, positivos, muy carismáticos, llenos de vida, nada más desde el saludo, desde cómo se relacionan. Estos perfiles, como tienden a ver la vida desde lo positivo, siempre lo mejor nos va a pasar, pues tienden a recordar mucho todos los éxitos que han tenido. Y con eso se llenan de energía. Otra cosa que es muy, muy característica de estos perfiles es que aprenden haciendo. No, no aprenden desde los conceptos, necesitan también ir directo a la acción y corregir. Son como un poco ensayo y error, ensayo y error. Les cuesta más la pausa. ¿Quieres decir algo, Quique? Sí, no, más que los conceptos, ¿no será que le aburre estar Allá, mucho tiempo en el plan de acción? O sea, allá, diseñando ese plan de acción. allá iba. Es que es para la rutina.
es incompatible con esta tendencia de liderazgo, porque estos perfiles están constantemente buscando experiencias, vivirlas a través del cuerpo. Entonces, todo lo que implique mucho análisis, demasiada reflexión, hace que se pierdan del foco de donde realmente son muy buenos, que son generando ideas, trayendo innovación, trayendo recursos externos. Estos perfiles tienden a ser muy curiosos y no se quedan contentos con lo que hay en su entorno. Quieren saber qué es lo que hay allá. Más allá de las puertas de su empresa, qué pasa en el mercado, cuáles son las tendencias. ¿Qué pasa en otras industrias? ¿Qué podemos traer a esta que a lo mejor nos funcione? Entonces también es un perfil con un ritmo bastante activo que está buscando eso, la innovación. Por eso son perfiles de mente muy abierta, que están abiertos a los cambios eh, y que muchas veces con ese mismo impulso, con esas mismas ganas, pueden ser percibidos como imprudentes, porque a lo mejor se lanzan sin demasiada reflexión. ¿Te, Qué su- duro es escuchar todo eso, ¿no? Cuando te sientes tan reflejado, escucharlo en otras personas. te rechina un poquito? Pero es un poquito. Bueno, ya los años, ya cuando uno ya va ya pasa de medio siglo, ya no es tan impulsivo. Aunque el cuerpo sí que. Yo sí que no he intentado dejar cicatrices en los demás, pero ya me llevo yo buenas cicatrices. Y esto es lo que puede ocurrir, ¿no? En este liderazgo es posible que parte del área de desarrollo tenga que ver con, al no ser tan minucioso en el plan de acción, pues haberse encontrado muchas cicatrices en el camino. Mucho, mucho. Además, no solamente por eso, sino porque tienden a ser muy confiados. Desconfían demasiado porque muchas veces las relaciones las generan desde la superficialidad. Entonces, observan talentos. Este es un pantera, venga, tú puedes. Y Esto me suena a mí. te suena. Yo solo veo panteras a mi alrededor. Lánzate que tú sí puedes. Entonces, en su equipo a lo mejor ven un talento, pero no profundizan mucho y de una vez los mandan al ruedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona a lo mejor todavía no está en un desarrollo competencial lo suficientemente maduro, todavía no tiene la confianza y a lo mejor en ese lánzate, esa persona puede que tenga una mala experiencia y a su vez el líder también, porque pues este es un líder comprometido, también con una visión hacia las personas, entonces también tiende a comerse ese propio marrón. Entonces se quedan con esas cicatrices desde esa Y, perspectiva. y lo que podría haber sido un contexto de desarrollo y de crecimiento brutal para el colaborador, puesto que le has dejado el contexto para que se desarrolle, de repente puede pasar el efecto contrario, ¿no? Que su zona de confort se haga más chiquitita precisamente por el batacazo que se ha dado, cómo eso no se reencuadra adecuadamente. Esto nos ha pasado mucho, Quique, en el mundo comercial, cuando vemos a un comercial que es muy bueno. Y entonces creemos que se premia pasándolo a director comercial, sin leer sus necesidades, sin leer qué quiere, cuáles son sus perspectivas, qué le motiva, porque de una u otra manera a este perfil le gusta mucho el reconocimiento, la influencia, la inspiración. Entonces, desde su propia palanca de motivación, con ese efecto halo, puede tender a motivar o inspirar a las personas desde lo que a él le gusta y no desde lo que la persona necesita. Eso es, eso es. Y de repente, pues tenemos un excelente comercial y nos hemos quedado sin el comercial y Sí, tenemos ahora un mal director comercial. totalmente, quemado. Muy bien, cuéntanos más características de este perfil. ¿Más Oye, fortalezas asociadas o quieres irte ya a las áreas de desarrollo? así como para los perfiles que eran rojos, la prioridad era pues alcanzar ese objetivo, para estos perfiles la prioridad es esa influencia, esa inspiración. La comunicación les fluye de manera natural, ¿vale? ¿Por qué valoran a los colaboradores ellos? Los rojos lo valoraban pues como por sus capacidades y los amarillos los valoran como por su entusiasmo. Para ellos es muy importante el buen rollo, la proactividad, que haya como esa energía alta en el equipo, entonces valoran desde ahí.
También experimentan miedos, Quique, y esos miedos están muy conectados con esa esencia de ellos, ¿no? Con esa inspiración. Entonces, estos perfiles tienen miedo al rechazo, tienen miedo a no ser escuchados, a no ser queridos, y cuando están ejerciendo el rol de liderazgo, caen en dos fallos donde hay que abrir los ojos muchísimo. El primero de ellos es hacer muy condescendientes con los fallos, porque pues quieren ser los jefes guays. Y porque de una u otra manera, como dentro de su tendencia natural también está la dispersión, les falta ese enfoque a ese proceso y a ese procedimiento, a lo mejor no se sienten con la autoridad suficiente para exigir como esos niveles o esos estándares que pueda exigir el puesto de trabajo. Eso por un lado. Y por el otro, también les cuesta dar un feedback lo suficientemente asertivo por lo mismo. Entonces, en alguna conversación, vale, pues ya lo harás mejor, eres un pantera la próxima vez, pero no hay como ese espacio para la reflexión y para aterrizar eh, esas cosas que hay que desactivar a lo mejor o que hay que activar para que el colaborador dé ese siguiente paso, ¿vale? Eh, ¿Qué aportan estos perfiles a los equipos? Oye, son súper optimistas, son súper carismáticos, alegres, son muy apasionados y yo creo que la pasión es muy importante. El brillo en los ojos es súper importante. Ayudar a inspirar a las personas que, qué bonito que las personas en el equipo tengan un referente que es su líder, al que le brillan los ojos, haciendo lo que le gusta hacer, sintiéndose súper cómodo. ¿Qué más aportan? Su red de contactos. Estos son los networker por naturaleza. Entonces, seguramente en momentos de crisis no se las saben todas, lo dijimos al principio, pero sí sabe quién lo puede resolver. Son muy buenos en eso. Muy bien. Y oye, con respecto al conflicto, pueden ser que también, desde el hecho de querer ser esos líderes inspiradores, con una reputación y una marca personal importante, entonces, cuando tienen que afrontar directamente el conflicto, pueden tener miedo a que su marca o su reputación pueda estar deteriorada y ciertos conflictos que se pueden abordar al principio, que son chiquititos, se pueden hacer más grandes precisamente por esto. Absolutamente, porque pueden tener la tendencia a barrer debajo o a ignorarlo o a evitarlo. No, sí, eso no es nada. No, y cuando ya es vuelto muy grande, ya es algo que se les sale un poco de las manos. Porque tienen temas de tener conversaciones por lo mismo, por exponerse, que conversaciones exigen seriedad, como más asertividad, como un contexto mucho más serio, más estructurado, que está alejado de su tendencia natural, porque su tendencia natural es más relajada, su comunicación tiende a ser más informal. Hay conversaciones que requieren, pues, como todos estos protocolos, que a lo mejor no van con esta energía. Y con la planificación, ¿cómo lo llevan? Pues, ¿Puede ser que en ocasiones regularcito. puedan perder al equipo? También lo llevan regular porque su visión es muy optimista. No, si es que lo mejor siempre va a pasar. Entonces, en ese optimismo mezclado con ese aprendizaje por experiencias que le pasan tantas cosas, tienden a ser muy buenos improvisando. Pero eso que con lo que ellos se sienten bien improvisando puede llevar por el camino de la amargura al equipo. Porque en el equipo hay diversidad de energías. Entonces, Y no todos improvisan de la manera que a lo mejor estas personas improvisan. imaginemos una persona que necesita estructura, procesos y procedimientos y lo mandemos al primer comité y le digamos, no, no, pues tú ahí improvisas. ¡Ah! Esa persona va a hiperventilar y la va a pasar fatal. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí unos tips de que estos tipos de líderes que debemos de trabajar y sobre todo, fíjate que Belén antes ha dicho, oye, una de las partes que nosotros, bueno, parte de nuestra misión es evitar el sufrimiento propio en estos contextos de esta nueva era nos exige, ¿no? En las personas. ¿Y cuántas cosas esos sufrimientos se puede evitar
desde que el líder tome conciencia de ciertas cosas, ¿no? Y de nuevo, fíjate, ¿y qué daño puede hacer el efecto aro? Que puede ser súper bonito desde la admiración y conectarme a los colaboradores desde la admiración, pero no tener en cuenta otras competencias puede hacerle sufrir a ese colaborador, ¿no? Ante determinadas tareas, ante determinados desempeños, de que el líder sea excesivamente optimista con su desarrollo y su grado de madurez. Absolutamente. Pueden tener unas muy bonitas intenciones, las mejores, pero causar mucho dolor. Con Eso esa es. intención. Desde, con amor podemos hacer daño. Exactamente. Cuéntanos el verde. Una Oye, persona que tenga la barra verde muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta y todas las demás bajitas. ¿Qué estilo de liderazgo tendrá esta persona? este tipo de liderazgo lo llamamos inclusivos. Entonces, estos perfiles se destacan en entornos porque crean entornos muy colaborativos. Recordemos que esta barra verde lo que nos da es esa estabilidad, esa capacidad de cohesión. Entonces, claro, ellos perciben las necesidades y crean entornos para que puedan ser resueltas para sus colaboradores. Entonces, hacen muchas preguntas. Estos perfiles escuchan más de lo que hablan. Y su propio ritmo, que es pausado, pues les trae reflexión. ¿Y para qué hacen preguntas? Para algo precioso, Quique. A estos líderes les interesa genuinamente conocer a su gente. Oye, ¿quién hay detrás de la persona que hace estas tareas? ¿Y eso cómo lo hacen? A través de conversaciones. Conversaciones cercanas, sencillas, pausadas, no intrusivas. El sentirme que de verdad te interesas por cubrir mi necesidad de una manera genuina, Absolutamente. no porque quieras algo a cambio. Eso es, porque yo le importo. Independiente si hago bien o mal mis tareas, que Mira, ya será otra conversación, pero que estoy recordando una organización eh, que la persona era una mujer, CEO mujer, y tenía este estilo de liderazgo, muy genuino en esas conversaciones. La empresa tuvo una época muy difícil, estamos hablando en el 2008, Mm. estuvo a punto de cerrar. Los colaboradores le dijeron, mira, se me ponen los pelos de punta, que de cerrar nada, que iban a estar 2, 3, 4 meses sin cobrar, pero que aquello lo levantaban. Y no lo hicieron por la organización ni por sus propios trabajos, lo hicieron por ella. Por el Lo hicieron vínculo. por ella. Por vínculo, por vínculo. Y utilizaba mucho el estilo de liderazgo este que estás hablando. Claro, porque ¿cuál es la prioridad de este estilo de liderazgo? La armonía. ¿Qué valoran? ¿Cómo valoran a sus colaboradores? Por esa sinceridad y por esa confianza. Para ellos, más que importante el objetivo, que a veces se pueden perder ahí como líderes, son esos vínculos de confianza que se puedan crear con los equipos. Son muy fuertes y trabajan mucho para que así sea. Porque al final, pues, buscan armonía, buscan estabilidad, todo se mantenga, ¿vale? Eso sí, se tendría que rodear de personas con una poca orientación al logro, con esa visión de futuro que le pueda también dar impulsar a la organización y al proyecto. Porque evidentemente con esta sola energía no va a existir el crecimiento ni el avance, evidentemente. Y aquí es donde se activan los posibles miedos de este perfil, de este estilo de liderazgo, que es decepcionar a la gente, que haya un cambio muy descontrolado y muy acelerado, porque vuelve y tira la armonía, porque ¿cuáles son las fortalezas de este perfil? Oye, pues que tienden a ser muy pacientes, que tienden a ser muy estables, sistemáticos, trabajan por procesos, intentan que los cambios se hagan de una manera muy gradual y no muy agresiva, tienden a ser muy democráticos y aquí también pueden, dependiendo del grado de competencia que tenga el colaborador, podemos hacer el daño o podemos impulsar, porque consultan mucho las decisiones, consultan mucho los siguientes pasos y a lo mejor si yo no tengo la competencia y no sé hacerlo y me preguntan, ¿tú qué harías? Me quedo en blanco. O que la situación exija rapidez en la toma de decisiones y ahí a lo mejor no puedo ser tan democrático porque si tengo que estar constantemente acoplándome a las necesidades, a las diferentes realidades de mi equipo, pues es posible que
que en ese yo tiro para un lado, tú tiras para el otro, querer quedar bien con todos, buscar la armonía, pues la casa sin barrer, las decisiones al final no se tomen, ¿no? Todo no puede O, o torno, puede ocurrir que se pierda visión. ¿sí? Esto puede ocurrir también, porque claro, al final, si todos los colaboradores tienen la misma visión, perfecto, pero como empiecen a tener visiones diferentes, el líder se puede perder entre las diferentes visiones que puede tener entre los colaboradores, ¿verdad? Y porque tienden a ser condescendientes y no pueden complacer a todos. Entonces ahí puede haber dispersión en las prioridades, en cómo se ejecutan las tareas. Entonces se pueden perder. Digamos que vuelve y juega. El ejercicio de liderazgo es un ejercicio de filigrana donde yo como líder tengo que saber muy bien en qué momento está mi persona, mi colaborador, dónde está su nivel de desarrollo de la competencia, pero también en qué momento está el equipo y en qué momento está la organización. Que bueno, algún día hablaremos y así combinamos esto de la teoría de Blanchard, del liderazgo situacional, y podremos ver en qué grado está el colaborador y lo asociamos a qué estilo de liderazgo necesita. Hoy estamos describiendo los estilos, pero en otros talleres podemos aterrizar eso, ¿no? Oye, el colaborador, ¿cómo está? ¿Y qué estilo de liderazgo necesita en ese contexto? ¿Qué barra va a ser la que tengo que mostrarle a este colaborador en este momento concreto? Oye, pues eso lo dejamos para otra sesión. Vamos, Cuéntanos algo más o pasamos a los azules. vamos a los azules, honrando el Venga, tiempo, ¿vale? barras, todas barras bajas, menos la barra azul que está alta. ¿Qué estilo de liderazgo podríamos ver, observar aquí? Pues este es un estilo de liderazgo el que llamamos reflexivo, porque su ritmo es pausado y su prioridad es la razón. Entonces son líderes que suelen ser personas muy sistemáticas, muy cautelosas, analíticas como los que más. Datos, información. Estos perfiles se preocupan mucho por la calidad. Oye, no es muy importante el objetivo, pero mucho más cómo llego al objetivo. No, no quiero llegar de cualquier manera. Si no existen las políticas y los procedimientos, los crean. ¿Por qué? Porque desean también ser percibidos como personas expertas, confiables en lo que saben. Y pues defienden evidentemente los altos estándares de calidad. Esta barra lo que mide es precisamente eso, la calidad. Cómo yo Y me... entiendo que la eficiencia. Absolutamente. Oye, si yo tuviera una central nuclear y, y si la tuviera que dejar a alguien, yo se la dejaría a alguien que tuviera la barra muy alta. Hombre. Ni pensarlo. No se lo dejaría a nadie más. Espérame, Kiki, un segundo que se me había apagado la cámara. Muy bien. Entonces, para recopilar, porque se me perdió un poquito esto, pues los líderes con una barra azul muy intensa, solemos llamarlos líderes reflexivos, que suelen ser personas sistemáticas, cautelosas, analíticas, se preocupan mucho por la calidad. Sabes, también tienden a ser personas más calladas, escuchan más de lo que hablan. Y muchas veces ese silencio y esa distancia, porque desde su físico también lo hacen, y esa pausa son percibidos como muy independientes, como muy fríos, distantes. Mm. Y gente a lo mejor que necesite un poquito de calor o reconocimiento, es posible que aquí donde puede ser una de las áreas de mejora de este tipo de liderazgo. Pincharía, imagínate este estilo de liderazgo con una persona en su equipo que sea muy de personas, o muy amarillito o muy verdecito, que necesitan ese contacto, ese reconocimiento, los amarillos, o ese espaldarazo de no te preocupes, estás acompañado de los verdes. Aquí tendrían que hacer un esfuerzo adicional para mantener esa relación. Me estoy acordando de una conversación con una persona, esto hace ya antes de la pandemia, mentoricé a esta persona y quería preparar en esa sesión, quiso preparar una conversación con su líder, con el CEO. Era director comercial y quería presentar la conversación con su líder porque sentía que le faltaba ese reconocimiento. Entonces, bueno, pues en esa sesión trabajamos esa conversación. Después, al mes siguiente, mes y pico siguiente, cuando volvimos a juntarnos otra vez, le dije que qué tal la conversación con su líder y me dijo que qué vergüenza había pasado. Y yo digo, ah, pues cuéntame, ¿por qué vergüenza? Y dice, claro, porque yo trabajé esa conversación
porque, claro, la conversación venía porque él no se sentía reconocido. Y cuando la puso sobre la mesa, este líder posiblemente tendría una barra azul alta, los puso sobre la mesa, dijo, el líder suyo, el CEO, avergonzado, le dijo, es que no te hemos pagado el bonus este mes. Ay, Dios. Claro, porque este tipo de líderes tienden a reconocer a través de la parte más objetiva, no humana. Claro. Y entonces esa persona se dio cuenta que sí, que él, bueno, le reconocía de otra manera diferente, a lo mejor al que él quería, pero que sí se sentía reconocido. Y no tuvo esa conversación nunca. Tenían interpretaciones de reconocimiento diferentes porque sus Eso, necesidades eran diferentes. eso es. Yo siempre digo que hay que saber ver cómo cada persona ama. Eso, No todos amamos de la misma manera. ¿cómo nos sentimos amados? Eso es otra. Eso es otra. Eso es otra. Hay que hacer ese match ahí. Claro. Ese match, eso es. Estas personas tienden a ser muy disciplinadas, por eso su prioridad es la perfección. Oye, que no podemos hacer el trabajo bien hecho desde la primera vez. Eso sería una frase muy de este liderazgo, de no hagamos reprocesos, no nos equivoquemos. Entonces, estos perfiles, estos líderes valoran a sus colaboradores por la objetividad y por el expertise que puedan ellos demostrar, porque Y claro, tiquismiquis a lo mejor también con la calidad. Mikis, muy exigentes. Steve Jobs, quizás, ahora estoy recordando así un poco cuando leí la biografía de Steve Jobs, que era un obsesivo de la calidad, la perfección más absoluta, y eso generó mucho desgaste en los equipos, en esa biografía se ve. ¿Y sabes eso de dónde viene? De los miedos que experimentan. Entonces, este perfil experimenta el miedo a equivocarse, porque si me equivoco está en tela de juicio, Mi eh, trabajo. o que es tan importante. Pareciera que estos perfiles no les gustará el reconocimiento y quizás no de su persona, pero su trabajo, ojito, sagrado. Entonces, eso hace que sean tan exigentes. Ahora, fortalezas de estos perfiles. Yo digo que están para ordenar el caos, nos proveen mucho análisis, nos hacen preguntas que a lo mejor no nos hubiéramos hecho si no llegan con esta estructura, con esta racionalidad. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? A lo mejor no nos lo habíamos preguntado. Total. Son muy organizados, tienen esa capacidad para evaluar. Mira que cuando hacemos una dinámica de construir una torre, se nota muchísimo este estilo de liderazgo, porque son los que van ejecutando, pero a la vez van evaluando. No esperan al final, su tendencia natural es, ¿cómo vamos? Para no equivocarnos, no queremos sorpresas y evalúan. Entonces no sueltan y están constantemente acompañando. Y esto obviamente lo hacen desde una perspectiva súper objetiva, ¿vale? Totalmente irracional. O sea, esos son los perfiles posiblemente que más se aterricen con la realidad y con los hechos. Es más. Pero Posible, claro, ¿qué ocurre ahí en posible área de desarrollo? Se me está ocurriendo, si necesitan tanto de realidad y tanto de hechos, ¿qué pues ocurre cuando no hay hechos? Me estoy imaginando estos líderes, ¿no? Con la barra azul muy alta, muy alta, muy alta, primer día de pandemia, en sus casas, haciendo cómo liderar equipos en remoto en situación de pandemia. Intro, cero resultados. ¡Oh! se quedan ahí como, o como cuando el ordenador se queda procesando. Sí, yo les Bueno, digo fuera de cobertura. ¡Ah! eso les activa su mayor temor, porque no quieren improvisar, no quieren asumir riesgos. Entonces, dentro de sus áreas de desarrollo, pues tienden a tener una visión muy pesimista. Y entonces en ese pesimismo van a volverse más tiquismiquis, más cautelosos, la toma de decisiones se va a ralentizar porque no quiero equivocarme. Los, Fíjate qué interesante es que se mezclen, ¿verdad?, los diferentes líderes, ¿no? Que precisamente esto, donde va a estar el área de desarrollo más grande, en el perfil de los líderes que tienen la barra amarilla más alta, en esos perfiles más visionarios, que están muy orientados al futuro, no les da tanto miedo esa incertidumbre. Es más, aman ese futuro que es incierto, ¿no? Pero claro, adolecían del detalle, de la planificación, de la estrategia que posiblemente esté aquí en este tipo de líderes. Así es. Pues, Quique, hemos terminado de hacer un repaso por la Uy, paleta de color. se me ha quedado corto esto. Se nos ha quedado muy corto. Es que Nos me queda muy corto. Fíjate que decíamos esta mañana, bueno, vamos a hablar de los 8 y 4, pero claro, quien dirige disperso,
Y la otra que no lo hace mal hablando. Bueno, en cualquier caso hemos pasado por los 4 perfiles. A todos y a todas os vamos a hacer llegar un ebook con 8 perfiles, que es la combinación de rojo, amarillo, azul, verde, verde, rojo, ¿vale? O sea, verde, rojo creo que no lo tenemos, rojo, azul y demás. Lo podéis ver. Cualquiera que nos llegue, porque hay veces, nosotros lo enviamos a todas las personas que habéis estado, porque como os habéis registrado, sabemos quién ha estado y quién no. Si a alguien no le llegara, se lo pedís a Belén, ¿vale? Y inmediatamente os lo hace llegar. Porque hay veces que cuando se mandan con estas plataformas de envío masivo, pues es posible que los anti-spam se pongan un poquito más de uñas. Ya sabéis que si habéis estado también en otros talleres y nos ha llegado cualquiera de los libros que nosotros damos después, pues se lo puedes pedir a Belén y ella encantadísima de hacerlo. No sé si hay dudas, preguntas. Nosotros hemos acabado ya. Tenemos todo el pescado vendido. Yo estoy en Zaragoza, hasta mañana no tengo clase. Y Y encantados aquí de tan a gusto. no pegarme tan a gustos. ¿Eh? Lina nos está preguntando que si pueden existir perfiles mixtos, por ejemplo, el amarillo azul o el verde rojo. Te voy a hacer una propuesta, porque Carolina, sí existen perfiles mixtos, evidentemente, y como lo dije al inicio, el estilo de liderazgo, pues existirán tantos como personas en el mundo, porque cada uno somos una mezcla de colores. Pero evidentemente nosotros hemos construido otros 4 perfiles que ya están muy mezcladitos entre los colores. ¿Qué te parece aquí que si programamos otro martes de talento donde conozcamos estos otros 4 y podamos vivir esto mismo? Perfecto. Como ya tenemos programado lo siguiente, y hay gente que se ha apuntado a determinados talleres, vamos como todos los martes lo vamos a hacer. Los últimos martes de cada mes vamos a hacer un taller. Entonces, si te parece, dejamos esto para el siguiente fecha que quede ya libre. Creo que será para como para noviembre. Pero es porque, claro, habrá gente que se ha apuntado a creatividad aplicada ya que está a la fecha y no podemos modificar eso. Eso es, me Entonces, parece. bueno, pues podemos hablar de los perfiles mixtos. Como esta sesión se va a quedar grabada, pues quien quiera ir a los perfiles mixtos que vea antes los puros. Eso es. Claro que sí, claro que sí. A ver qué Gonzalo dice, es indispensable cuáles son las necesidades de inspiración de cada persona en el equipo. Esto nos coloca en la tarea de mapear a cada miembro totalmente. Mira, Gonzalo, una de las cosas que yo he descubierto es lo siguiente. Lo que a uno motiva, a otro le puede desmotivar y a otro colaborador se lo puede traer totalmente al pairo. Me acuerdo, esto hace años, ¿eh? Estoy hablando de hace como 15 años. Yo creo que más, sí, 15 años, más o menos, sí. Tendría mi hija 1 año, 2 años. Yo estaba trabajando en aquella época como freelance de asesor de comunicación en una gran consultora cuando estaban en procesos de cambio. Y hubo una persona que, bueno, esa consultora, uno de los procedimientos que instauró fue los viernes libre, porque en esa empresa se trabaja los viernes por la tarde. No los viernes, perdonad, el viernes por la tarde libre, ¿vale? Y una persona que se enfadó conmigo, porque fíjate que yo no tomé esa decisión, que yo estaba en temas de comunicación, pero se enfadó conmigo porque decía que nosotros los consultores le habíamos amargado la vida. Y era porque su suegra vivía a 150 kilómetros. La excusa que él tenía para no ir a ver a su suegra con su pareja era, estoy muy cansado, cariño, y cuando le dio los viernes por la tarde libre, le quitó la excusa. Y entonces decía que iba a verla al menos 2 veces por mes. Que luego que dan ganas de decirle, oye, pues trabájate esas conversaciones con tu pareja y no me vengas a mí con tus historias. Pero fíjate, algo que parece que es motivante, universalmente hablando, que es los viernes por la tarde libre, a esta persona le desmotivó. Muchas veces no sabemos por qué las personas van al trabajo. Y hay veces que están mejor en el trabajo que en sus vidas. Y lo que nos motiva, a otro desmotiva y a otro le da el pairo. Qué importante no solo conocerte tú como líder, sino identificar también a tus colaboradores y saber cuáles son sus preferencias, sus palancas de motivación y tener conversaciones acordes con eso. El café para todos ya no existe y debe ser, pues, ahora el líder debe ser como los camareros y las camareras que tienen una profunda admiración de cómo son capaces en una mesa de 15, que cada uno pide un café diferente y son capaces de acordarse de cada de los cafés. Pues el líder debe ser ese camarero, esa camarera. Debe de saber qué tipo de café quiere su colaborador. Tal cual. Muy bien. Bueno, ¿Alguna aquí cosita más? pues no veo que hayan más preguntas y también honrando el tiempo de las personas. Ya hemos cumplido 1 hora y unos minutitos.
esos que nos robamos al inicio esperando que se conectaran. Eh, ¿Qué tal si de pronto si queda alguna otra duda, se la dejan a Belén por escrito en el correo y ella se va a quedar con la tarea de responderlas todas? Muy bien, pues os mandamos el librito por correo electrónico y nada, os esperamos en el siguiente taller que, como buen amarillo, no sé ni cuál es. Yo solo sé que es el último martes de abril. Pero eso es lo mejor que hemos hecho. Así no nos tenemos que acordar de las fechas, sí, sí sabemos que es el último martes. Pero Ya está. una cosa importante, Quique, como avisos parroquiales, las inscripciones para nuestra próxima certificación en DICS, que va a ser en mayo, presencial en Madrid, ya están abiertas con Belén. Ella les puede compartir toda esta información y si hay personas que no pueden o desplazarse a Madrid o hacerla presencial, perdón, virtual en vivo, tenemos una certificación que es en diferido, que tiene matrículas abiertas constantemente. Entonces, Eso es. esa información con Belén. Ahora estamos cerrando ya la de Zaragoza. Mañana cerramos la de Zaragoza. Ujú. Y ya, pues la siguiente ya es en Madrid, que será, pues eso, para mayo. En cualquier caso, con el librito, aquellos que estéis interesados, con el librito os dejaremos también un vínculo. Isa, no sé si queréis, o Belén, no sé si quieres poner el enlace, ya lo ha puesto. ¿Ha puesto Belén el enlace a la certificación? Y si no, bueno, al correo electrónico os va a llegar toda la información con la certificación. Acordaros que con nuestra certificación no solo os certificáis, sino que van incluidos informes. Creo que por ahí ha habido una persona que dice, ¿se puede hacer el test? Bueno, con nuestra certificación regalamos 30 informes. No solo os enseñamos a jugar, sino que os damos los jugueticos para que juguéis. La certificación tiene un valor de 425. Pues los informes que se regalan valen 960. Bueno, pues somos los únicos que lo hacemos. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad para, como os digo, como se os regalan los juguetes, para enseguida, desde el día siguiente de acabar la certificación, poder lanzar algún informe a alguien y empezar ya a jugar con ella. Pues nada, nos despedimos. Sí. Muchas gracias por haber compartido este ratito de vida con nosotros. Un Nosotros placer. estamos súper agradecidos de poder compartir estos temas que tanto nos apasionan y nos hacen brillar los ojos, ¿verdad, Quique? Totalmente. Esperamos que con este tallercico, me voy a quedar con esa frase, luego me dirás quién es el maestro para que lo cite, porque esperamos que en vez de dejaros cicatrices, os hayamos ya dejado unas bonitas huellas. Feliz tarde a todos y a todas. Un placer como Muchas siempre. gracias a Chao, todos. chao, chao, chao. Muy chao. bien, chao, chao Isa. Adiós. Feliz. Adiós. Adiós. Buena tarde. Adiós. Un placer, Diego. Chao, chao. Adiós. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Síguenos en las principales plataformas de podcasting.